Entonces, la mayoría de decisiones que yo tomo generalmente son tratando de identificar la afección, tratando de cuantificar la que la hablamos, evaluar su potencial daño, conociendo la fisiología de cultivo, veo cuáles son las tácticas de control disponibles en mi sistema, cuáles son las interacciones que puede haber en él, evaluar problemas legal y medioambientales para la decisión que voy a tomar. O sea, una decisión A puede ser muy apropiada técnicamente para controlar la plaga, pero muy contraproducente para el ambiente. Tengo que evaluarlo para ver cómo voy a manejarlo y cómo cambiar el manejo para no afectar el ambiente. Sobre todos esos pasos es que tomo decisión. Y decisiones las vamos tomando todos los días y eso es el manejo. Las sumatorias de decisiones que voy haciendo. Por eso tiene que haber una constante alimento de información al sistema que siempre decimos que a través del monitoreo. Pero como dijimos que el monitoreo y la observación son técnicas que tengo que tratar de cuantificarlas y están previamente establecidas, hay un montón de conocimiento previo que tengo que tener. Uno de los más conocidos es el umbral de daño económico. El umbral de daño económico, por muchos cuestionado, hay mucha gente que está a favor, mucha gente que lo defenestra, y en realidad por ahí creo que han sido mal interpretados los umbrales de daño económico, en el sentido que son una referencia. Nos tenemos que tomar de ese modo. El umbral de daño económico generalmente se tomó para ver si aplicaba o no aplicaba un insecticida, nada más. Es mucho más allá que eso. El umbral de daño económico te dice cuánto es mucho, cuánto es poco de una problemática para una situación dada. En base a eso no te dice si tengas que controlar o no controlar, a pesar que la base pasa por allí. ¿Por qué decimos la base? Porque es justamente económico. En eso, quienes los definieron, por ejemplo, Stern, Smith, Van der Bosch, ellos definían que el nivel de daño económico es la más baja población que es capaz de producir daño económico. El problema de esto es cómo lo calculamos y el modelo básico propuesto por Mumford y Norton fue el que más ruido ha hecho en el sistema. ¿Por qué? Porque se basa en la economía donde el costo de control es igual al daño que me produce en el cultivo. Y ahí donde hace mucho ruido, el costo de control. Si yo despejo la fórmula y veo cuál es que el costo de control va a depender de la cantidad de plaga, del costo del insecticida, la eficiencia de control y el daño que me hace por unidad de plaga, se podría decir, si yo despejo cantidad de plaga versus otros factores, me va a decir cuál es el nivel a lo cual se me iguala la fórmula, tengo que hacer una aplicación. Porque si aplico antes, el costo que me hace es ínfimo, no justifica lo que estoy gastando en controlarlo. Pero si aplico después, realmente me hizo más daño el costo. ¿Por qué planteamos que esto hizo muchísimo ruido en nuestro sistema? Hagamos una hipótesis. Si la aplicación es gratis, quiere decir que yo veo una plaga que se justifica aplicar. No, ambientalmente sería un desastre. Entonces, eso nos ha llevado muchas veces que por manejarnos únicamente con el criterio económico del umbral de daño económico, no hemos sido ambientalmente amigables y hemos ido en contra de los primeros conceptos del manejo integral de plaga, de los primeros objetivos, que es justamente ser lo menos agresivo con el ambiente, tratar de modificarlo lo menos posible, sabiendo que el cultivo ya de por sí es una modificación del ambiente. Estamos yendo en contra del MIP y las BPA si nos guiamos únicamente por el daño económico y no vemos otros factores en el sistema a la hora de tomar decisión. Entonces, como vemos, el manejo de heteroplaga es un sistema muy complejo que hay que estar constantemente trabajando sobre él y como es un sistema y el sistema está en un sistema productivo, no está en un sistema estable, no productivo, tengo que ver que está encadenado en un sistema con distintas eficiencias. Por ejemplo, cuando yo voy a plantear un cultivo, tengo que saber que si yo tengo un potencial de rendimiento, es un sistema que yo lo divido en subsistemas con distintas eficiencias, la eficiencia final no va a ser el promedio de esa eficiencia, sino que las tengo que multiplicar y ese va a ser el resultado final. Para entender este ejemplo, si yo tengo una eficiencia de 4.200, una potencial de rendimiento de 4.200 kilos de soja por hectárea, y yo soy muy eficiente para elegir el cultivar porque conozco mucho de lo que son los distintos cultivares, las ofertas del mercado, digo, mira, elegí con un 95% eficiente. Entonces el potencial de rendimiento va a ser de 3.990. No el potencial máximo, ya elegí un cultivar con menor eficiencia. No elegí el 100% para elegir el mejor. Si digo que ahora de sembrar, soy un 95% eficiente. No soy perfecto, no hago el 100%, bajé el potencial de rendimiento a 3.700. Y así se va bajando siempre el techo de rendimiento cuando el sistema está encadenado. Entonces, si yo entiendo eso,
tengo que entender que el sistema sanitario es exactamente igual. Yo tengo que ver con un sistema encadenado y que la eficiencia de ese sistema afecta en el punto siguiente de la cadena. Si yo, por ejemplo, ahora de elegir un insecticida, lo elijo mal para controlar la plaga, y ese insecticida tiene una eficiencia de un 80%, yo por más que después haga una aplicación para controlar el 100%, voy a matar el 80%. Ahora, si hago una eficiencia de aplicación del 90%, va a ser el 90 sobre ese 80, no sobre el 100. Entonces voy bajando mi techo de control. Siempre que evalúo un sistema, tengo que evaluarlo a lo largo de toda su cadena productiva para tratar de entenderlo, porque muchas veces se observa el resultado final sin entender el proceso. El manejo integrado de plaga es un proceso constante de movimiento que tengo que entenderlo junto con la siembra directa, que es el tema que hoy nos convoca. Entender la siembra directa en el manejo integrado de plaga. Dos sistemas totalmente complementarios que hay que entenderlo cómo llevarlo uno de la mano. Entonces, la problemática general para volver al umbral de daño económico es que no es algo lineal. Los cultivos toleran ciertos daños. Hay ocasiones que con ciertos cultivos y ciertas plagas, cierto daño puede haber una sobrecompensación, aumenta el rendimiento. Después hay un momento lineal que a medida que aumenta el daño aumenta la pérdida de rendimiento, y hay un momento que hasta se estabiliza, que por más daño que tenga no me sigue disminuyendo el rendimiento, no me va aumentando la pérdida. Si yo veo que no es algo lineal, tengo que tratar de imaginarme esas curvas y en qué momento estoy con mi plaga y el cultivo para la toma de decisión y el manejo. Entonces en eso tengo que ver que yo voy alimentando mi información en cierta frecuencia que voy revisando un lote, que es lo que llamamos el monitoreo. Entonces yo voy obteniendo puntos de información. Esos puntos de información que voy obteniendo, me imagino una curva de dinámica del sistema, ya sea de la plaga, de la maleza, de la enfermedad. En esos puntos que yo me imagino una curva, tengo que saber cuál es el punto por el cual digo que es mucho o poco, donde los umbrales me ayudan muchísimo para saber qué decisión de manejo voy a hacer. Si la curva se eleva hacia ese punto y sé que no va a parar, le voy a pasar, voy a tomar una decisión, que es el verdadero concepto de umbral de daño, donde tomo una decisión para no llegar al nivel de daño económico. Entonces, para eso tenemos que entender que hay dos tipos de valores. El nivel de daño económico, donde estaba la fórmula que igualaba Mumford y Norton, por ejemplo, esa fórmula de economía, pero también puedo utilizar otro modo para evaluar mi nivel de daño económico, y el umbral es el valor al cual tomo una decisión para no llegar al nivel. La decisión también a veces, no siempre recaemos, por desgracia, en aplicar insecticida. Muchas veces la decisión es no aplicar, esperar o dejar que el mismo sistema actúe. Muchas veces cuando decimos que el sistema actúe, los entomólogos nos referimos muchos al control biológico, pero muchas veces hablamos de control ambiental. Puede ser que no sea únicamente un control biológico, sino que puede ser un cambio en el ambiente. Hay plagas que se favorecen con humedad, se favorece con sequía, entonces tengo que ver cómo evoluciona, si el ambiente va a favorecer o no, y el hecho de no aplicar puede ser que también sea una decisión para decir cómo voy a controlar la plaga, porque sé que el ambiente lo va a hacer, donde dentro del ambiente tenemos que sumar al control biológico. Entonces recordemos, el umbral de daño económico es para no llegar al nivel, siempre va a estar por debajo en valores, pero tengo que tratar de conocer muy bien mi sistema, ver la evolución y si la curva realmente va a ir hacia ese punto, porque si estoy en valor de umbral pero la curva va hacia abajo por las evaluaciones que hago, tengo que ser consciente que la decisión es no tomar ninguna decisión de control químico, que por desgracia es lo que más se está haciendo hoy en la Argentina. En base a eso, un factor muy importante a tener en cuenta cuando tomo una decisión, ver también la eficiencia del sistema, porque puede ser que del valor de umbral al valor del nivel, la tasa de crecimiento sea muy rápida, pero yo con un control tengo una eficiencia muy baja, voy a llegar igual. Si tengo una eficiencia muy alta, lo logro cortar. La eficiencia del control es muy interesante porque no depende únicamente del método de control que voy a decidir, sino de todo el sistema donde estoy trabajando. Por ejemplo, lo que es controles químicos en distintas orugas o chinches tienen distintas eficiencias. Por ejemplo, para el norte de Córdoba, esto es casuística únicamente, pero hemos evaluado que para el control de cogollera, no todos nuestros productores no superan el 60% de control de cogollera en maíz. ¿Se puede llegar al 100%? Sí, tranquilamente. Hay productores que tienen menos que el 60%. Estoy hablando del valor promedio. Pero sobre esa eficiencia es lo que yo tengo que, sobre ese sistema de trabajo, es lo que yo tengo que ser consciente que voy a trabajar la campaña siguiente. ¿Por qué lo decimos de este modo? Porque
Al siguiente campaña no va a cambiar netamente los insecticidas que está utilizando, el método de aplicación, los tiempos operativos, que pueden ser están los defectos para mejorar el sistema. Entonces tengo que saber cuál es la eficiencia desde la casuística y cuáles son los limitantes para tratar de mejorarla. No siempre está en tratar de ver desde el monitoreo y del control químico puramente confiando en la droga, sino también tengo que ver otros aspectos del sistema. Como mencioné, la operatividad es una de las cuestiones que muchas veces baja el resultado de una eficiencia en control pobre. Entonces, para hacer un cierre a toda esta clase de lo que es manejo integrado de plaga en forma bien global en siembra directa, tenemos que entender que la credibilidad del MIP depende sobre correcta toma de decisiones. Un buen MIP sobre un mal MIP, podríamos decir, es sobre toma de decisiones correctas o erróneas. Lo que sí tenemos que saber es que las decisiones son hechas con información imperfecta. Nunca la información es perfecta. Lo que tenemos que tratar de saber cuán imperfecta es y sobre qué error estamos trabajando. Si somos conscientes que hay un error y tenemos que trabajar sobre ese error, vamos a ir mejorando campaña a campaña. La toma de decisión siempre tiene un riesgo de ser equívoca. En el proceso es donde está la mejora, no en la decisión puntual. Entonces la lección para nosotros es que tenemos que comprender cuán frecuentes son esas incorrecciones y tratar de corregirlas constantemente a lo largo del tiempo. De este modo es como que vamos a abordar un verdadero manejo integrado de plaga. Por eso decimos que el MIP no es un método, el MIP es una política de cómo voy a abordar mi manejo sanitario de los cultivos.